Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Chagüe, esta vez convocado por Vicente, semitocayo. Vicente nos ha pedido que hablemos de una película francesa, estrenada en el año 2009, escrita y dirigida por Mona Achach. Una película con Josien Balasco, con Garance Le Guillermic, con Togo Igawa en sus papeles principales. Una película estrenada en nuestro país como El Erizo. Vicente, lo primero de todo, un montón de gracias por contar conmigo para esta crítica a la carta. Es la primera vez que me solicitas una y espero estar a la altura, sobre todo por el tiempo que ha pasado desde que nos la pediste. Hablemos del Erizo. El Erizo es una película muy francesa a ratos y extraordinariamente sensible en otros. No quiero generalizar, pero siempre le he encontrado al cine francés, sobre todo al cine de autor francés, esa dualidad, ser en ocasiones muy cerebrales, en algunos momentos, insisto, intelectualizar conceptos en ocasiones de forma más elevada de lo que correspondería, creando así cierta distancia con el espectador medio, del cual yo me considero un humilde representante, pero por otro son también capaces de apuntarnos directamente al corazón y por supuesto vaciar el cargador. Creo que esas dos caras las vamos a ver en El Erizo, pero afortunadamente y dentro de mis gustos estrictamente personales y subjetivos, pesa más ese segundo aspecto emocional que el primero más cerebral. Es una película que para mí empieza con cierta barrera que hay que franquear, pero a medida que la historia va tomando forma, te acaba atrapando, no lo puedes evitar. Y lo más importante de todo, el hecho de que, aunque no sea el tipo de películas que muchos nos lanzamos a ver como locos, es cierto que te acaba dejando un pozo, y eso no se puede decir de cualquier tipo de película. Notas que la película, El Erizo, no ha pasado de largo por tu vida, sino que alguna enseñanza y alguna enseñanza vital incluso te puede haber calado un poco. La película está basada en la novela La elegancia del erizo, escrita por Muriel Barbery y un fenómeno de ventas en el año de su publicación, que fue el 2006. Más de 1 millón de ejemplares vendidos, de los cuales al menos unos cuantos miles corresponden también a nuestro país. Es una novela que a muchísima gente le ha marcado cuando la ha leído. Le ha tocado muy adentro. Creo que hay ocasiones en las que prefiero enfrentarme a una película sin haber leído el material de base, lo cual, en mi caso, suele ser muy frecuente. Lo digo porque si buscas opiniones sobre la película, parece que todos aquellos que han leído la novela de Muriel Barbery, se han sentido decepcionados por la adaptación, mientras que los que no la conocen, no la habían leído, se han visto muy sorprendidos por la historia. Esto al final parece inevitable, me gustó más el libro. Yo os digo que no es mi caso porque no lo he leído. He visto la película, no la había visto hasta la petición de Vicente y lo he hecho totalmente virgen, sin conocer de qué iba la historia. Bueno, miento, sí que conocía por lo menos la premisa de la historia. Una niña de 11 años, de nombre Paloma, que ha decidido dejar este mundo cuando cumpla los 12. Cuando cumpla 12 años, en 165 días, lo tiene todo calculado la cría, me voy a suicidar, dice al principio de la película. Así de duro suena y así de duro es. De hecho, lo dice delante de una cámara de vídeo en la que va a registrar todo lo que pasa ante sus ojos en ese periodo de tiempo. Casi como si fuera
una snuff movie. Sin embargo, por muy macabro que os suene toda esta premisa, el tono de la película no tiene nada que ver con esto. Si queremos encuadrar la película dentro de un género, El Erizo está catalogada como una comedia dramática. Es cierto que El Erizo tiene muchísima ironía, tiene mucha mordacidad, pero no cuenta con momentos que podríamos considerar abiertamente cómicos, salvo alguna excepción. De lo que sin duda creo que se trata es de una película muy humana, con una serie de mensajes muy claros y muy sencillos, mostrados gracias a imágenes e ideas muy cristalinas, que reflexionan sobre cuestiones muy profundas que al menos una vez en nuestras vidas nos tenemos que hacer. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Nos conocemos de verdad a nosotros mismos? ¿Y qué necesitamos para ser felices? Lo sé, vais a pensar que con esto que os acabo de decir puede parecer que la película tenga cierto tufo a libro de autoayuda, pero de verdad no es tan así. El Erizo al final, por lo menos lo que es la película, la novela no la conozco, podríamos definirla como pequeños fragmentos de vida de personajes en apariencia intrascendentes, con los que nos podemos cruzar en la calle, en nuestras casas en el ascensor o en nuestros trabajos, sin preocuparnos un solo segundo sobre cuáles son sus motivaciones y cómo son ellos en realidad. En ese sentido, es una gran película a la hora de contraponer la imagen que proyectamos al exterior y a su vez la esencia que conforma nuestro interior y que parece que solo nos interesa a nosotros y a nadie más. Y como veremos, se trata de dos conceptos que no solo pueden no ir de la mano, sino ser incluso totalmente opuestos. Nuestra imagen pública, nuestra esencia interior. Esa es una de las grandes lecturas que tiene El Erizo. La aceptación, o lo que significa ser aceptado. Aceptarnos primero nosotros mismos, como somos, pero luego también, si nos apetece, ser también aceptados por los demás. Solo por eso El Erizo ya me parece una película de notable muy claro, motivo por el cual le otorgo la calificación de 3,5 estrellas. No sé otros, pero para mí 3,5 estrellas viene a ser un sinónimo de notable, una película notable, El Erizo. Os decía antes lo de que era una película muy francesa, y es cierto, yo veo referentes muy claros, uno de ellos más bien franco-canadiense, para ser precisos, a lo mejor es porque la tengo también muy reciente, que es el Leolo, la película de Jean-Claude Lauzon, de la cual tuve la oportunidad de hacer aquí una crítica a la carta en este canal. De esta película comparte su visión de la infancia y de la preadolescencia como etapa angustiosa de cambios constantes y sobre todo de pensar en futuros inciertos. Pero también en El Erizo se escuchan algunos ecos de Amélie, de Jean-Pierre Jeunet, sobre todo en esa lectura que es la de que cambiar el destino de nuestras vidas depende siempre de nosotros mismos y no de los demás. Insisto en esto, no digo que se parezca a todos estos precedentes, pero sí que resuenan algunos conceptos presentes en estas dos películas que os acabo de citar. Y sin más dilación, vamos ya con la película, de la cual ya os he dicho cuál es la premisa. Paloma, una niña de 11 años que ha decidido que no quiere seguir viviendo, y lo tiene casi todo. Tiene una bonita casa, tiene una familia muy acomodada, a ella no le falta de nada, pero su conclusión es que la vida, o por lo menos la vida que ella está viviendo, no dista mucho a la de un pez dentro de una pecera. De hecho, ella tiene un pez, lo observa y su concepto de la vida, de su vida como persona humana, es precisamente ese. Vives dentro de un espacio limitado, sin hacer todo lo que te gustaría, te preocupas por sobrevivir y poco más, y al final acabas metido en una bolsa de plástico, como un pez que ha pasado toda su vida en la pecera, y ella lo va a comprobar de forma literal. Un vecino, sin ningún tipo de relevancia en lo que es la historia, fallece de forma repentina, le acaban sacando dentro de una bolsa de plástico para meterlo en una ambulancia
y se acabó. Eso es todo, amigos. Fin de la función. La gente, como mucho, sabía el nombre de este señor y muy poquito más. Hay una serie de planteamientos en la película que creo necesario subrayar para poder entenderla, o para poder disfrutarla, mejor dicho, en toda su dimensión, porque la película se entiende perfectamente. Primero, prácticamente la totalidad de la acción sucede dentro del edificio donde vive esta familia, pero en diferentes pisos. Con un par de excepciones, nada se va a desarrollar en exteriores a esa casa. En ese sentido, me recuerdo un poco a La familia de Ettore Scola, la crónica no solamente de una vida en familia durante varias generaciones, sino una crónica de todo el país, de Italia, ¿no? No es exactamente eso, pero es cierto que algo resuena de la película de Scola porque el universo del erizo se desarrollará dentro de 4 paredes, precisamente, aquí seguimos con las metáforas, como si fuéramos, o fueran los personajes, mejor dicho, peces dentro de un acuario. Segundo, ya os he comentado que Paloma registra todo lo que puede o todo lo que le dejan registrar a través de una cámara de vídeo. Aquí hay otra conexión de la película con el mundo animal. Tiene muchísimas referencias en ese sentido. Paloma graba y observa a su familia como si fueran seres extraños, como si fueran parte de un documental sobre la naturaleza. Como aquellos documentales célebres que no sé si se siguen emitiendo en la 2 de Televisión Española. Su meta, en este caso la meta de Paloma, su Everest, como ella misma dice, es grabar una película que muestre lo absurda que es la vida de los adultos. Y lo cierto es que un poquito bichos sí que son, y en esto hay que darle la razón a la protagonista, pese a esa apariencia de familia bien. Está por un lado la madre orgullosísima de llevar yendo al psiquiatra varios años y también luce orgullo ser adicta a los antidepresivos. De hecho, Paloma va a ir robándole sus pastillas para poder luego llevar a cabo su plan de matarse cuando cumpla los 12. Una madre, por cierto, la que vemos más tiempo hablando con sus plantas que con sus hijas. Hablando de hijas está también la hermana, también muy neurótica y más bien tirando a poco equilibrada. Y después está el padre, un político, un ministro, si no recuerdo mal, que solo tiene ojos para su propia carrera y cartera. Hay una frase que dicen en la película que se va a repetir varias veces como un eco, como una letanía, y que sirve también para sintetizar el espíritu de El Erizo, y a su vez me va a permitir enlazar con los que para mí son los auténticos protagonistas de la película, los personajes fuertes. La frase es: todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Se trata de una de las sentencias más célebres, más conocidas de la literatura universal, escrita por León Tolstoy, en Ana Karenina. Y escarbando un poco en la frase, su resultado puede ser tranquilizador o puede ser perturbador, según el cristal con el que lo queráis mirar. Yo lo interpreto así: es más fácil ser infeliz que ser feliz, porque ser feliz requiere de un esfuerzo y nos resulta más sencillo dejarnos llevar por la inercia. Y si aplicamos este pseudo razonamiento mío a lo que es el funcionamiento de una familia, cuanto antes aceptemos todas esas imperfecciones y convivamos con ellas y sepamos convivir con ellas, cuanto antes seamos conscientes de que no todo tiene que ser como hemos planeado, ni tiene que ser como se nos muestra en las películas y en las series de televisión, más probabilidades tendremos de abrazar ese estatus idílico que es la felicidad. Si os fijáis, además, el personaje de Paloma parte de ahí, aborrece a su familia, no le gusta nada lo que ve y antes de esforzarse, de intentar cambiar las cosas, de intentar comprenderlos, prefiere tomar la solución más drástica posible, que es quitarse ella misma de en medio. Hay un par de planos muy elocuentes, por cierto, en este sentido. Vemos que en la cocina la niña pone un vaso boca abajo y a través de él ve la realidad deformada, los rostros y cuerpos de su familia deformados por el efecto óptico del cristal.
Luego después ese mismo vaso lo llena de agua y ve otra vez a su familia tal y como ella los concibe en su vida, como si todos fueran peces dentro de una misma pecera. Además, como os decía, esa frase nos va a permitir conocer a la que para mí es la verdadera protagonista de la película, la portera René, interpretada por la muy prolífica Josiane Balasco, actriz de teatro, actriz de cine, guionista, también directora de cine y que encarna aquí el papel estrella, entre otras cosas porque este personaje, René, es el erizo del título. Es verdad que Paloma ejerce de hilo conductor en la película y buena parte de la cinta está contada a través de sus ojos o a través de su cámara. Ahora bien, el personaje de Paloma no es un personaje fácil, no es de esos niños con los que te identificas demasiado, a no ser, que puede ocurrir, que te encuentres en horas bajísimas. Para que os hagáis una idea, en un momento dado de la película hace los siguientes cálculos. Si cojo un número X de pastillas de mi madre, yo peso 38 kilos, entonces necesitaré X gramos para que eso me haga efecto y yo muera. También está, además, lo que le hace al pobre pez, con el que lo tiene como cobaya, hace probaturas con esos somníferos que está midiendo tan cuidadosamente y que acabará en que el pobre bicho termine en el retrete, si bien aquí con una sorpresa posterior que luego veremos. Por cierto, va tachando los días en un calendario que tiene dibujado en la pared y los va rellenando con símbolos acuáticos hasta que se va acercando poco a poco el que en teoría debería ser el día de su muerte. Muchas cosas, muchos símbolos tenemos en esta película que giran en torno al agua. Pero es cierto que el personaje, aunque no sea el narrador que se nos presenta, mejor dicho, este personaje, narrador, iba a hablar antes de René, pero no, todavía no he acabado con Paloma. El personaje de Paloma se nos presenta así, de esta guisa, de esta forma no muy agradable, porque de algún modo va a ir cambiando. Tiene que partir de todo ese torrente de negatividad, de toda esa desesperanza y desencanto por la vida, para que luego quepa al menos la posibilidad de que se obre un cambio en ella. Y ahora sí, esa puerta se va a abrir con el personaje de la portera, personaje de René, de Josiane Balasco, y me parece que llegados a este punto, sí que voy a hablar de determinadas cosas que podrían considerarse spoiler, a lo mejor hay quien no lo considera, en todo caso, me curo en salud, si no habéis visto El Erizo, y sobre todo, si os interesa echarle un vistazo a la película, podéis cortar aquí. Eso sí, luego, si no os importa, y si os está interesando este vídeo, podéis seguir con él, que siempre viene bien acumular minutos de visionado en YouTube. Antes, en todo caso, comentar un aspecto que no tiene que ver con la trama, pero que me parece muy destacable de esta película y que estaba a punto de olvidárseme, y es la banda sonora de Gabriel Yared, del cual pude hablar por encima un poquito en otra ocasión, con motivo de El paciente inglés. Es un trabajo excepcional el que despliega aquí Yared, con melodías de piano, también melodías de cuerda que juegan mucho con las armonías entre ellas y que supuran una sensibilidad muy especial. Me parece uno de los grandes aciertos de la película. Y a partir de aquí sigo con la historia y con este personaje que ya he anticipado 3 veces, y es el de René, de Josiane Balasco. Balasco está estupenda, entre otras cosas porque, primero por físico, parecía idónea para encarnar un cliché, porque al final lo que tenemos aquí es el anticliché, mejor dicho, o por lo menos solamente lo es en su exterior. René es la portera de la casa. A todos se nos vienen a la cabeza connotaciones negativas que tienen a la profesión de portera como objetivo. Eres una portera, eres un o una cortilla, sin otra cosa que hacer que husmear en la vida de los demás. Sin embargo, el personaje de René simboliza uno de los valores que atesora la película y que os comentaba en la introducción. Somos muchísimo más que la mera apariencia y todos tenemos un mundo interior por explorar y por mostrar. Pero por vergüenza, por complejos, por la educación que hemos recibido, por los factores que queráis, nos cuesta quitarnos esa máscara
y nos cuesta ver verdaderamente cómo somos. Y eso le ocurre a esta extraordinaria, en todos los sentidos, portera de finca. Una mujer de casi 60 años, viuda, totalmente despreocupada por su aspecto y más bien tirando a huraña en el trato. No desagradable, ella misma lo dice, pero sí que es tremendamente fría y distante con los huéspedes. La vida de René va a cambiar a raíz de la llegada de un nuevo inquilino. Ese japonés maduro de nombre Ozu, interpretado por Togo Higawa. Y cuando se presenta René, surge en la conversación la frase que os decía antes de León Tolstoy: todas las familias felices parecen iguales, pero las infelices lo son cada una a su manera. Uno empieza diciendo la frase cuando se conocen y el otro la termina. Eso es como un flechazo entre ellos, un flechazo intelectual, podríamos decir. Y eso golpea muy fuerte a René, que enseguida va a su muy poblada biblioteca buscando la frase de Ana Karenina. Ya ha saltado la chispa entre los dos, el señor Ozu ve en René algo que los demás son incapaces de ver. Aquí va a haber tema, aunque no como creemos. Ya se nos habían dado pistas de que René, aparte de ser portera de finca, es una intelectual. Antes de esto, antes de que conozca a Ozu, vemos que comienza a leer en su cocina, mientras picotea de una tableta de chocolate, un libro titulado El elogio de la sombra. Solamente lo vemos una vez, creo que solamente se muestra una vez en la película, no hay ninguna otra referencia a este título, pero lo cierto es que este Elogio de la sombra es un ensayo filosófico escrito en los años 30 del siglo XX, obra de un autor japonés cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, y en el que analiza cómo en Occidente el concepto de belleza siempre ha estado ligado a lo luminoso, a lo brillante, mientras que lo sombrío siempre ha tenido una connotación más tenebrosa. Acordaos del expresionismo alemán, por ejemplo. Y la tesis del autor era que en Oriente esto no sucede precisamente así, o por lo menos no sucede siempre así, y ponía como ejemplo su país, Japón, en el que la cerámica, los vestuarios, las artes escénicas no rehuyen de la sombra, de lo sombrío, a la hora de plasmar un ideal de belleza. Si os fijáis, aquí está escondido o escondida en este libro otra de las claves de la película. René es una persona oscura, es una persona tétrica, prácticamente ella misma incluso se ve así como una sombra en vida, y sin embargo el señor Ozu va a ver en ella a alguien bello. Esto explicaría por qué se elige por otro lado a un personaje japonés, al menos en la novela y aquí en la adaptación. Un personaje que además tiene aires nobiliarios, tiene gustos exquisitos, es un intelectual y además también tiene buen comer y buen beber porque es todo un gourmet. Este señor es la perfección, viene de Japón y ha conseguido ver en René algo más que meras sombras. Sin embargo, como os he dicho, René es el erizo, así es como la describe Paloma en un momento de la película, que también de forma paralela comienza a descubrir en este personaje de la portera muchos más talentos de los que podía parecer a simple vista. Según su criterio, René es un erizo con púas por fuera, parece que tiene mucha fortaleza, pero por dentro es solitaria, es sensible, es refinada. Y la reflexión de Paloma es que todos somos erizo, pero todos somos erizos en plural, pero nunca nos quitamos esas púas que nos empeñamos en ponernos por encima. La relación entre René y Ozu va a ser el corazón de esta película, o por lo menos yo lo veo así, con el vecino intentando abrir ese caparazón que tiene René como una segunda piel. Comienza poco a poco regalándole un ejemplar de Ana Karenina y no lo va a tener fácil porque a la portera le cuesta mucho desembarazarse de todas esas púas, sobre todo porque ella misma se siente cómoda así. Ella lo dice, la gente piensa que soy un ser insignificante, paso desapercibida y el resto del mundo me deja en paz, mientras, a su vez, puedo cobijarme en mis libros y en todo mi mundo interior. De hecho, ella misma lo dice frente a la cámara de Paloma.
esta misma reflexión, con la que también comienza a crear un vínculo entre dos personajes que sienten que no pertenecen a este mundo de los adultos. Sin embargo, René va a esforzarse, va a intentar cambiar el destino que ella misma parece haberse autoimpuesto. Pide un vestido prestado, negro, por cierto, y aquí volvemos al tema del elogio de la sombra otra vez. Se cambia el peinado, lo cual es uno de los, por cierto, momentos cómicos de la película, porque lo hace con auténtico terror. La expresión de Josiane Balasco es muy divertida. Y se dispone a tener una cita con este señor Ozu. Es enternecedor, además, cómo ella, camina a escondidas por la portería para que nadie la reconozca con ese nuevo y rejuvenecido aspecto. Otro de los momentos cómicos de la película, y muy bueno además, es cuando René tiene por fin su cita con Ozu en casa de él. Ella está aterrada y hace la pregunta con la que nunca te debes presentar en una primera cita, y esa es: ¿dónde está el servicio? Y nada más sentarse en el retrete, comienza a sonar una ópera de Mozart. Ella da un respingo, se levanta, dice: ¿pero esto qué es? Se sienta y otra vez empieza a sonar la música. Es un retrete con música incorporada. Esto servirá para romper el hielo con el señor Ozu, que le explica que es una costumbre japonesa. Está muy bien, por cierto, el detalle de que la propia René reconozca que se trata de Mozart lo que sonaba en el baño. De hecho, al final, la relación con Ozu va a ser un intercambio cultural. Él le hace sus gyozas y otras especialidades niponas. Ella se ofrece a que vean juntos Las hermanas Munekata, por cierto, una de las obras maestras de Yasuhiro Ozu, el autor de Los cuentos de Tokio. Es más, está esta coincidencia y que no parece casual. Antes le pregunta al señor Ozu si está emparentado con el Ozu cineasta, cosa que éste niega. Toda la película tiene ese afán de intentar introducir en un ambiente cerrado y sombrío esa serenidad oriental encarnada por Ozu, y me refiero al Ozu personaje. Si Paloma es el hilo conductor de la película, al final el señor Ozu sería el auténtico catalizador tanto de las vidas de René como de Paloma. Ya desde el mismo principio se nos muestra la admiración que siente Paloma por todo lo que sea japonés, por toda la cultura japonesa. Y después la niña queda fascinada por este hombre sereno, sabio, inteligente, agradable. De hecho, lo siente más como de su familia que a su propia familia biológica. Ozu además tiene una nieta y juega con ellos a ese juego japonés de tablero. En resumen, la irrupción de este hombre va a cambiar su vida poco a poco, pasito a paso, las vidas de las dos, pero las va a cambiar. De eso al final va también el erizo, de saber cuándo tenemos que mudar de piel. Hay un momento en el que René y Paloma están juntas comiendo chocolate, algo tan sencillo como eso, y Paloma le dice que si se deja la pastilla debajo de la lengua y espera a que se derrita la pastilla, lo va a disfrutar muchísimo más. De forma casi constante, la película nos está lanzando mensajes así: no temamos a cambiar, no pensemos que nuestro destino está ya escrito, porque eso significa que nos podemos perder un montón de cosas buenas. De ahí los miedos, por otro lado comprensibles, que experimenta René cuando ve al señor Ozu, o cuando ve que el señor Ozu tiene auténtico, verdadero interés por ella, un interés sincero, sea cual sea, de amistad o de amorío. Y sin embargo René acaba enfrentándose a esos temores. Ambos protagonizan una última cena en la que Ozu se lo dice: podemos ser amigos, puntos suspensivos, y cualquier otra cosa que queramos. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que actuar. Sin embargo, y aquí voy con el spoiler definitivo de esta película, si habéis llegado hasta aquí sin haberla visto se siente mucho, pero René muere. Una muerte absurda, la atropella una furgoneta del tinte. Lo cierto es que nos pilla muy por sorpresa, yo por lo menos no me lo esperaba. Era el último personaje de todos,
junto al señor Ozu, que se merecía un final así. Sin embargo, se da la paradoja de que esa muerte puede haber salvado una vida. Los que habéis visto la película sabéis que el mismo pez que mata a Paloma y que tira al váter, os lo he comentado antes, haciendo pruebas de conejillo de Indias, aparece después vivo y coleando en el retrete de René, que se queda, como no, estupefacta y lo mete en una jarra. Y cuando Paloma, muy triste por la muerte de la portera, descubre que ese pez ha sobrevivido, se lo lleva a su casa otra vez. ¿Cómo podemos interpretar esto? Efectivamente, René ha muerto, pero quizás su adiós, su pérdida, ha valido para que Paloma recapacite sobre lo que significa vivir, o mejor dicho, sobre lo que significa morir. Y entre otras cosas, se nos recuerda que morir significa no volver a ver nunca a quien quieres. La película termina con esa reflexión. Lo importante, además, no es morir, sino lo que estamos haciendo en el momento de morir. Eso nos va a definir siempre más que la muerte misma, y nunca va a aparecer en una página necrológica. Y en el caso de René, lo que estaba haciendo o lo que estaba a punto de hacer, aunque nadie lo supiera, aunque no fuera Vox Populi, era algo tan sencillo de nombrar como difícil de definir, que es amar. Los nubarrones del suicidio que asomaban en la vida de Paloma parecen haberse quedado, al menos momentáneamente, despejados. Y con este final tan intensito que me ha quedado, me despido de vosotros. Vicente, muchísimas gracias por tu petición. Espero que te haya merecido la pena esta crítica a la carta y que te haya gustado. Espero que os haya gustado a todos. Por favor, si tenéis más peticiones, ya sabéis dónde estoy. Solo tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo de la pantalla para saber cómo contactar con la revista Acción y pedir una crítica a la carta. Nos seguimos viendo aquí en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.